¿Cuáles serían esos enemigos de la juventud? Sol, cigarro, mala hidratación y obviamente no dormir bien. La mala vida cobra su cuota. Como cirujano, ¿te das mucho más a la cirugía o a lo preventivo? Pero hay cosas que no puedes prevenir, que se caigan. ¿A favor o en contra del Botox? Muy moderado. Los fillers en particular no son malos y no te dice que si le da una arteria te puedes quedar ciego. Sí existe, o sea, yo creo que las manos y el escote en las mujeres son las zonas como más delatadoras de la edad. Me ha pasado que van al consultorio, se hacen lipólisis y luego me las encuentro en Starbucks comiéndose un pastel de zanahoria. Congruencia. Muchos cirujanos operan en su consultorio o en clínicas que tal vez no tienen todo lo necesario para. ¿Qué opinas de esto? Soy anti cirugías de consultorio. Es muy riesgoso hacer procedimientos en los consultorios. Siento que luego la gente no pone en la balanza mucho de que no solamente están jugando la estética, sino que a veces también se pueden estar jugando la vida. Nos enseñaron que envejecer es inevitable, que las arrugas son genética y que verte bien es superficial y que la cirugía plástica es vanidad. Pero hoy vamos a decir algo incómodo. No envejeces por casualidad, envejeces por decisiones acumuladas, porque el envejecimiento no empieza en la cara, empieza en el estilo de vida, en la piel y en la estructura profunda. Hoy no venimos a romantizar el acéptate como eres. Venimos a hablar de lo que sí se puede intervenir, prevenir y corregir con precisión médica. Nuestro invitado de hoy es Fernando Pousel, cirujano plástico especialista en rejuvenecimiento facial avanzado. Pero hoy no viene a venderte procedimientos, viene a desmentir mitos. ¿Qué sí funciona? ¿Qué es marketing? ¿Y qué puede arruinar tu cara y ser irreversible? No es solo la edad lo que te envejece, es lo que no corriges a tiempo. Fernando, un episodio súper esperado. Gracias por aceptar la invitación a Better You Method. Gracias, Bienvenido. Fer, por invitarme a su programa y pues bueno, estamos listos para solucionar todas las dudas y desmentir todos los mitos. Muy bien, muy bien. Pues empecemos en ¿por qué envejecemos? ¿Por genética o por hábitos acumulados? Pues bueno, el envejecimiento es obviamente un proceso natural del ser humano y de todos los seres vivos, pero sí, envejeces por las dos. Envejeces por genética y envejeces por hábitos acumulados. No envejece igual una persona que tiene cierto tipo de piel, digamos una piel muy blanca, comparada con alguien que tiene la piel morena o incluso alguien afroamericano. O igual, en cuanto a estilo de vida, no envejece igual a alguien que se cuida y tiene buenos hábitos, o alguien que fuma, alguien que se asolea, que se desvela. La mala vida cobra su cuota. ¿Cuáles serían esos enemigos de la juventud? Pues así como para decirte los principales, yo creo que sol, cigarro, mala hidratación y... ¿Alcohol? Alcohol, puede ser. Obviamente no dormir bien. Últimamente como que dormir estaba muy infravalorado. Es súper importante. Sí. ¿Por qué afecta tanto la piel? El alcohol, el cigarro, el sol. Pues en diferentes formas la van afectando y digo, para no entrar en detalle en cada una, sí aceleran un poco el proceso de envejecimiento cada uno a su manera. Por ejemplo, no sé, el cigarro va haciendo que tu piel pierda más rápido colágeno y elastina, que son elementos fundamentales para mantener una piel sana y tensa y firme. Y pues obviamente eso acaba en una piel laxa, flácida, llena de arrugas. ¿Qué pasa a nivel celular cuando envejecemos? Justo el proceso de envejecimiento a nivel celular son varias esferas las que se van juntando, ¿no? Pero una de ellas va habiendo un cambio a nivel hidratación. También se va haciendo un acúmulo de daños a nivel DNA, que en eso tiene mucho que ver, por ejemplo, la luz del sol. Eso acelera los daños a nivel genético. Y todo eso se va traduciendo a nivel ya más grande, pérdida de elastina, pérdida de colágeno, pérdida de ácido hialurónico, aunque no lo crean, nuestra piel tiene su propio ácido hialurónico. Y todo eso va haciendo que se vaya acelerando el proceso de envejecimiento. ¿Como cirujano te das mucho más a la cirugía o a lo preventivo? Digo, obviamente la cirugía es el main core. Exacto, pero existen formas de atrasar lo más posible ese momento quirúrgico, digamos. En algunas cosas, ¿no? Claro. Si hablamos de la cara, por ejemplo, en particular, pero hay cosas que no puedes prevenir, que se caigan, ¿no? Se escucha mucho de la nueva cirugía, que es más, por eso pregunté lo del tema preventivo, porque
hay mucho que puedes hacer, ¿no? Tú como doctor, como cirujano, como especialista, para no llegar al caso súper extremo de lifting, y es un tema más como correctivo. Sí, o sea, en términos generales la tendencia, por lo menos en cirugía plástica, sí está inclinada, bueno, y por lo menos en mi caso en particular, es un poquito a adelantarte al tiempo. No te estoy diciendo que te hagas un facelift a los 35 años, pero tampoco que te esperes a los 75, ¿no? Dependerá mucho en el momento indicado. Es una pregunta súper frecuente que, ¿cuál es el momento ideal para hacerte un facelift? Pues en el momento en que tienes cambios que te molestan. Pero esos cambios tienen que ser aterrizados y tienes que tener los pies en la tierra de que sí haya algún cambio que pueda corregirse. He tenido pacientes de 38 años que se quieren corregir cosas que pues, no es algo que se pueda corregir con una cirugía, ¿no? Son detallitos que igual y no estaban cuando tenían 20, pero todavía no es el momento. Pero no hacia los 45. Igual a los 45 dirías qué locura pararte a los 45, pero hay quien ya pudiera ser una buena candidata para hacerse un facelift a los 45. Claro, depende justo lo que platicabas, ¿no? El tipo de piel, el color, Tu estilo de vida, súper importante. Sí. Yo te escuché de ti porque me hablaban del maravilloso plan de envejecimiento, que hacías como un plan, un estudio de cómo ir retrasando ese envejecimiento o haciendo que los rasgos del envejecimiento no sean tan notorios o no lleguen tan rápido. ¿Cómo es eso? ¿Cómo funciona? O sea, existen algunos tratamientos que podrían ser menos invasivos que una cirugía que te pueden ayudar a retrasar en cierta medida ese momento de que necesitas alguna cirugía, ¿no? Hay muchas cosas en el mercado, hay algunas que funcionan, hay otras que no funcionan, y la idea es saber escoger cuáles y saber escoger con quién. Ok. Están muy de moda los bioestimuladores. He escuchado en casos de gente muy joven el tema de los micro facelift. ¿Qué piensas acerca de esto? ¿Cuál es tu experiencia? Cuéntanos qué está de moda, qué no, en el tema de rejuvenecimiento facial. Sí, o sea, en cuanto a... Creo que para que podamos hablar de rejuvenecimiento facial, lo deberíamos de dividir en dos como grandes grupos, que son los tratamientos no invasivos y los tratamientos invasivos. Los tratamientos invasivos siendo cirugía, digamos. En cuanto a los tratamientos invasivos, respondiendo un poco a la pregunta, un mini facelift, en mi opinión, es un mini resultado. Luego, es muy común que les digan, no sé, a alguien relativamente joven, no, pues no eres candidato a hacerte un facelift, hazte un mini facelift. Y son técnicas que yo digo que tienen mini resultados porque se basan mucho en la piel, tensar la piel, jalar un poquito lo que sobra de piel. Y eso finalmente en un año estás igual. O sea, la piel no es después de cierta edad, la piel no es un buen medio para tenerlo de sustento. La idea es que lo hagas desde los planos profundos de la cara, llevando todo al lugar en el que estaba, sin entrar, o sea, sin que el resultado dependa de la tensión de la piel, porque esa piel, pues finalmente es una piel más delgada, una piel con menos elastina, una piel con menos colágeno, una piel que es un poco más laxa. Entonces, con el paso de los meses, llegará a donde está, ¿no? Entonces, el resultado será pues poco duradero en el tiempo. O sea, no recomiendas un mini facelift. No. ¿Qué recomiendas en el caso de los facelifts? O sea, a mí siento que el estandarte de la cirugía facial es el deep plane facelift, que es una cirugía, como su nombre lo dice, en los planos profundos de la cara. No es una cirugía nueva, ya ha sido descrita desde hace tiempo, pero como es una cirugía de mucho detalle, es una cirugía minuciosa que tiene más riesgos, entonces no mucha gente la hace, número uno, y pues no era tan popular antes. Ahora se han descrito nuevas técnicas que han facilitado la realización de esta cirugía, y entonces más gente está, por decir así, aventurando a realizarla. ¿En qué se basa? En reposicionar los planos profundos de la cara. La cara tiene, bueno, todo el cuerpo tiene planos, ¿no? Está la piel, el tejido subcutáneo, la grasa, y luego hay un, por decir, músculo que va de la cara hasta el cuello, que también se va colgando con el paso del tiempo, y es de ese músculo del que te tienes que valer para llevar los tejidos al lugar en el que estaban, ¿no? Entonces, cuando tú lo haces de esta forma, el resultado es tanto más natural, porque no estás llevando las cosas a un lugar donde no estaban. Cuando lo haces solo con la piel, pues haces los típicos estigmas de una cirugía facial, la boca guasón, los ojos jalados.
porque para rejuvenecer o para dar un resultado en cuanto a solo piel, tienes que jalar mucho la piel y eso pues, te da esos estigmas. Cuando lo haces desde lo profundo, reposicionas el músculo y lo pones en el lugar en el que estaba inicialmente y finalmente la piel es solo como la sábana que lo envuelve y al haber reposicionado el músculo, la piel se va con el músculo y nada más cortas lo que sobra y no hay tensión en la piel, las cicatrices se desvanecen, o sea, el resultado es espectacular. Y normalmente ese procedimiento yo sé que varía mucho y depende, como lo mencionaste, de diferentes factores, el estilo de vida, la genética, etcétera. Pero ¿a partir de qué edad es más común que llegues a recomendar un facelift, un deep plain facelift? Sí. O sea, en mi caso en particular, la mayoría de mis pacientes están entre los 50 y 65 años más o menos, pero sí he tenido pacientes más jóvenes, 45, 44, que pudieran ya empezar a tener como algunos signos de envejecimiento prematuro que pudieran corregirse muy bien con un facelift. Me imagino que no te vas de la A a la Z, ¿no? O sea, si llega una paciente que nunca se ha hecho Botox, que nunca se ha puesto bioestimuladores, que no se ha hecho ninguna otra cirugía, no sé, blefaroplastia o alguna otra, ¿sí te ha tocado que de cero les recomiendes un facelift o sí hay diferentes pasos que pueden seguir como más leves, como menos invasivos? Es más común que vayan buscando algo menos invasivo y que yo les diga, híjole, es que ni para qué gastas en procedimientos no invasivos, no te van a dar el resultado que estás buscando. Pero también sucede, eso es más común. Sucede al revés, que llegan antes de tiempo y, oye, me quiero hacer un facelift. No, pues no es momento, pero existe esta gama de tratamientos que pudieras intentar ahorita que estás más joven para postergar ese momento. Y bueno, obviamente cuando hablamos de este tema de rejuvenecimiento facial, nos vamos más a la mujer, ¿no? Nos imaginamos más a la mujer haciéndoselo. Claro, sí, sí. Porque el hombre tiene como más permitido el envejecimiento. Sí. Tienen canas, tienen arrugas y se ven más guapos. La mujer, tenemos este estigma de no, la mujer no puede tener canas, no puede tener arrugas. Entonces, me imagino que tienes más clientas mujeres, pero... Mucho más. En el caso, por ejemplo, de los fillers, sí creo que se puso muy de moda en los hombres en el tema como de encuadre, ¿no? ¿Cómo se llama? Pues ¿Como perfilamiento? Perfilamiento, mandibular, etcétera. También sé que estuvo o está de moda en el mentón. En el mentón. Pero, ¿qué opinas acerca de los fillers? O sea, los fillers ha sido un tema muy controversial porque en la actualidad hemos visto, yo creo que todo el mundo ha visto esas caras deformes caminando por la calle. Que es chistoso luego que le echan la culpa al Botox y no necesariamente es el Botox, luego hay otra serie de malas decisiones, pero los fillers en particular no son malos cuando abusas de los fillers y quieres hacer lo que una cirugía haría con fillers, porque los fillers no son para levantar. La flacidez, por lo menos los cirujanos plásticos faciales decimos que la flacidez es quirúrgica. O sea, no puedes tratar una flacidez con rellenos porque entonces necesitas muchos rellenos y entonces acabas con pillow face, acabas con la cara toda inflada. Pero un filler bien puesto en una dosis moderada te da un resultado muy bueno en alguien que quizá todavía no es candidata a un facelift, pero no para levantar, sino como para rellenar, para hidratar, dependiendo del tipo de filler. Hay N tipos. Por ejemplo, sin hablar de marcas y pensando en un filler de buena calidad, en qué partes o en qué casos recomiendas el filler? O sea, por ejemplo, en los labios, en una dosis moderada, para que no acabes con labios como de salchicha arriba y abajo, es un muy buen ayudante en un procedimiento de rejuvenecimiento de la cara y demás. En una dosis moderada, también en los surcos nasogenianos, es muy común, sobre todo en las mujeres, que cuando empiezan a envejecer un poquito, empiezan a ver en las fotos o en sus amigas que se les empiezan a ver más los surcos. Los surcos finalmente no es una arruga, es un surco que se forma por la caída del tejido superior de la cara. Entonces, esos surcos se van marcando cada vez más y quizá pudieras poner ahí un filler para desvanecerlo un poquito. Hay gente que le gusta, por ejemplo, poner en los pómulos para estirar esos surcos. Y es ahí donde está, en mi opinión, el error, porque para levantar el pómulo necesitas mucho más relleno y entonces de repente acabas con pómulos de ardilla, ¿no? Se ve un poco grotesco. ¿En las ojeras?
En las ojeras a mí en lo particular no me gusta, sé que mucha gente sí lo hace, sí ayuda a desvanecer, por ejemplo, hay un surco que está entre el párpado inferior y la mejilla, que se llama surco nasoyugal o tear trough en inglés, que en ese surco a veces lo suelen inyectar para que no se vea la cuenca, la órbita del ojo y disminuir esa apariencia como de ojo cadavérico. En esas ocasiones pudiera estar bien indicado, pero luego es muy común que haya personas que tienen bolsas en los párpados inferiores y si van con el especialista incorrecto, en vez de corregir el problema de la bolsa, las bolsas de los párpados se operan, se quitan, no hay otro tratamiento. Y en vez de quitárselas, como no son cirujanos, les inyectan fillers. Entonces, como al volumen, los escondes con volumen, entonces acaban todos inflados, ¿no? Esos son los casos en los que yo diría, ojo, aguas con los fillers. También puede ser peligroso. O sea, seguro todo el mundo ha escuchado casos terribles de que se le necrosó la piel y se le cayó un pedazo de nariz. Existen, son reales y están por todos lados. ¿Y es cierto que no se disuelve por completo, que no se llegan a absorber por completo? Exacto. O sea, inicialmente se nos vendió la idea a todo el mundo de que los fillers eran un tratamiento temporal que se podía absorber en su totalidad y que, digamos, como el Botox, tenías que volverlo a aplicar cada X tiempo. Con el paso de los años se empezó a ver, sobre todo en cantidades grandes de filler, que se quedan ciertas cantidades en los tejidos profundos y que eso, si sigues aplicando y aplicando y aplicando, podía terminar en una modificación de la forma de la expresión facial. ¿Hay alguna zona, algún área que tú digas, jamás aplicaría filler por el riesgo, porque de verdad no es, no se ve bien, pero sobre todo por el tema de riesgo, de complicaciones? Pues en las ojeras. En las ojeras, okay. ¿Es donde más riesgo hay? Hay mucha gente que sí lo pone, pero sí hay riesgo, por ejemplo, de ceguera. Okay. Que luego mucha gente no te dice, ¿no? Llegas y, ay, sí, con el peluquero, te voy a poner relleno. Y no te dice que si le da una arteria te puedes quedar ciego. Sí existe, o sea, son casos que están descritos en la literatura médica y pues desafortunadamente cada vez son más comunes. Cada vez más gente quiere una rebanada del pastel de la cirugía plástica y entonces de repente te encuentras a el especialista equivocado poniéndolos y es donde empiezan las complicaciones. Y hablando del tema de absorción, de procedimientos no tan invasivos, están muy de moda los bioestimuladores. Lindsay Lohan los puso de moda hace un par de años y desde ahí lo escucho por todos lados. Sí, justo yo creo que esa fue una mejor estrategia en marketing que ha habido para un bioestimulador. Yo en lo personal como que nunca me subí al tren de ponerme a ver qué se había hecho Lindsay Lohan o no, pero no creo que se haya hecho eso. En lo particular, los bioestimuladores, la idea es buena. Bioestimular en el término biológico es que el producto que inyectas estimula la producción de colágeno, elastina y otros complementos que tu piel va perdiendo y entonces que ayudan a devolverte un poco esa firmeza y esas características de una piel mucho más turgente y más tonificada, ¿no? Pero justo entramos en lo mismo, el abuso de estos productos pues empieza a haber acúmulo, aumento de volumen. Es muy común el aumento de volumen en varios de los bioestimuladores que están en el mercado. Los más comunes, por lo general, en dosis repetidas aumentan el volumen y pues son no solamente los fillers los culpables de las pillow faces, también los bioestimuladores. Te pueden decir que quien te diga que el bioestimulador no sé qué está mal puesto. O sea, no hay mucha ciencia en poner un bioestimulador. Y si hablas con cualquier cirujano plástico facial que se dedique a hacer cirugía facial, te va a decir que es mala idea poner un bioestimulador, por lo menos de los dos más comunes, porque generan fibrosis, cicatrización profunda y se quedan ahí. Se quedan ahí for life o cierto tiempo. Pues es que es difícil saber, no llevan tanto tiempo en el mercado, pero no sé, si operas una paciente 2 años después de que se puso X bioestimulador, sigue ahí. Ahora, hay otros que no, hay otros que se absorben completamente y tu cuerpo logra aprovechar ese producto para tener el resultado que estabas buscando. Quizá no es el mismo que una cirugía, pero pues bueno, te va a dar una mejoría sin darte volumen y sin quedarse ahí. Te voy a aceptar que soy fan de los bioestimuladores, porque los he probado durante estos 2 años y he visto diferencia. Ahora, mencionas que hay marcas o hay los más comunes suelen dejar rastro, ¿no? Dejan fibrosis, cicatrices internas. ¿Qué ingredientes tienen los que sí se disuelven y los que no te van a causar problemas en el momento que decidas hacerte un facelift?
O sea, es que también hay ¿O muchísimas qué marcas. diferencia? Sí, o sea, la idea es, por ejemplo, los bioestimuladores que están hechos a base de ácido hialurónico sí se absorben y no dan tanto volumen. Obviamente depende mucho de la dosis, ¿no? Pero sí se absorben y eso te lo puedo decir. Yo personalmente aplico bioestimuladores, una marca en particular que sé que se absorbe porque he operado unos años después de esas pacientes y no tienen el bioestimulador. En que me ha tocado operar a otras pacientes que luego no te dicen que tienen bioestimulador y entras a la cirugía y te encuentras ahí todo el Su producto. piel te lo ¿no? dice todo. Sí, luego hasta grabamos videos así sacando todo el producto que está ahí, pues, ahí acumulado, ¿no? Y te cuesta mucho más Deformando. trabajo, obviamente, llevar a Claro, cabo una claro. cirugía, un procedimiento. Claro, o sea, imagínate que un facelift, por lo menos en esto de los planos profundos, deep plane, es como si fueras abriendo un libro, poco a poco, vas como disecando de hoja en hoja para ir viendo todas las capas que te mencionaba, ¿no? No necesariamente tan perfectamente disecados, pero a grandes rasgos. Y en el plano más profundo, que es el plano por abajo del músculo, es donde están los nervios. Entonces, si la persona que te inyectó se fue tan profundo y tienes bioestimulador en esa zona y ahí están los nervios y es una cirugía, como te decía, súper minuciosa, no tanto como una microcirugía, no es de microscopio, pero sí con lupas y con estimuladores, neuroestimuladores para ver cuál es nervio y cuál es no y ir disecando, se convierte pues, en una labor muy complicada y muy difícil y mucho más riesgosa que cuando no hay esos productos, ¿no? Entonces, como que yo les digo, póntelo si te da los resultados que estás buscando. Nada más que si en algún momento estás pensando en operarte la cara, pues suspéndelos mucho tiempo antes de eso. Claro, ponen una balanza. O justo estos que mencionas que sí se absorben. Exacto. Muy bien. En el tema preventivo también se usa mucho la aparatología o se escucha mucho de la aparatología. Dentro de la aparatología, ¿qué sí, qué no has visto que funcione? Sí, o sea, la aparatología es algo que tenemos que entender, es que la aparatología surgió como una, ¿cómo decirlo? Como una opción, exacto. Una alternativa. Una alternativa a la cirugía. Para la gente que, bueno, no todas, pero muchas. Para la gente que no se quiere operar, que no es candidata a una cirugía, que no se quiere o puede operar. Y como tal, solamente te da un resultado proporcional a una cirugía. Entonces, digamos, no sé, hay muchos aparatos para quemar grasa y todo el mundo, pues, qué cool, ¿no? Que hay una máquina que quema grasa por ti, comes todo lo que quieras y vas y te hacen el aparato y te quema la grasa. Entonces, sí hay muchos que funcionan, pero solamente en una forma proporcional. O sea, digamos que si una liposucción te da un resultado de un 90%, una máquina que haga lipólisis te va a dar un resultado de un 25%. Pero también es muy dependiente de tu estilo de vida. Me ha pasado que van a consultorios, hacen lipólisis y luego me las encuentro en Starbucks comiéndose un pastel de zanahoria. Entonces, bueno, pues tampoco hay magia, ¿no? Congruencia. Exacto. O sea, no es magia. Hay algunas cosas que sí funcionan. Por ejemplo, los tratamientos, la aparatología para tratamientos en la piel en cuanto a temas superficiales son muy buenos, están demostrados que funcionan, tienen muy buenos resultados y son este tipo de tratamientos que te ayudan a prevenir un poquito o retrasar un poquito probable necesidad de una cirugía. ¿Cuáles serían esos tratamientos? ¿Radiofrecuencia, luz pulsada? ¿Qué viene La siendo? radiofrecuencia es buena, no es magia tampoco. O sea, luego como que siento que alguien que va a hacer radiofrecuencia e invierte en un tratamiento de radiofrecuencia espera tener un resultado como el de una cirugía facial. Y pues no. O sea, la idea es que mejore la calidad de tu piel. La radiofrecuencia, básicamente en términos generales, ayuda a que produzcas más colágeno. Y entonces pensemos en el colágeno en cuanto a la piel se refiere como el andamio de la piel. Entonces vas perdiendo ese andamio, la piel va perdiendo soporte, se va poniendo laxa, te haces radiofrecuencia y incrementa un poquito esa cantidad de colágeno. Sobre todo las mujeres pierden colágeno después de los embarazos muy rápido. Entonces te ayuda a recuperar un poquito ese colágeno, pero no es como que salgas del tratamiento y 8 meses después tengas la piel que tenías hace 10 años. No, simplemente es una piel que tiene más colágeno para los siguientes años. Yo en lo particular me gustan más las radiofrecuencias externas. Las radiofrecuencias internas que también estaban de super moda no me gustan. Ya hay varios warnings de la FDA para tener cuidado con el uso de esas en forma indiscriminada porque generan quemaduras, fibrosis, daños nerviosos, daños vasculares, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, tampoco los
la aparatología es, digamos, viene sin complicaciones. Pero sí es más recomendable tal vez en edades un poco más jóvenes, ¿no? Que todavía no te vas a procedimientos más Exacto. fuertes. También si eres grande. O sea, sí tengo pacientes que están, no sé, en sus 70s y me dicen, no, cero me quiero operar, ya pasé por ahí, no me quiero operar, me quiero hacer algo nada más para mejorar la calidad de mi piel. Se Súper vale. candidata. Ajá. Claro. Ok. Y he escuchado mucho, he visto mucho, bueno, ves que ahora redes sociales te topas de todo. Y el procedimiento este de CO2, que yo lo conozco desde hace años. De hecho, me lo Sí, hice no es fácil nuevo. hace como 7 años. A mí me encantó. Tenía, por ejemplo, estos poros bastante dilatados, tenía más manchas porque soy de pecas y de hacer mancha fácilmente y me ayudó mucho. Después no me lo volví a hacer porque me dijeron que adelgazaba la piel. ¿Qué piensas acerca de este procedimiento y es cierto que te adelgaza la piel o no? ¿A A qué ver, ayuda? como dices, el CO2 no es nuevo, tiene mucho tiempo. Es una especie de láser ablativo. El CO2, el erbium, son láseres ablativos. ¿Qué significa ablativo? Pues que generan un daño controlado de la capa superficial de tu piel. ¿Y dónde está el beneficio? Que al tú hacer un daño controlado mediante calor, tu cuerpo responde reparando ese daño con células nuevas. Entonces, seguramente todo el mundo lo ha visto en Instagram. Esto es como puntitos que se van haciendo y es a través de ese puntito que salen las células nuevas a migrar y como se llama resurfacing, que no existe una palabra en español, que es resuperficializar, sería como la traducción literal. Resuperficializar esa piel vieja con células nuevas para hacer esta especie como de rejuvenecimiento facial superficial. Son muy buenos tratamientos. Cada uno tiene sus indicaciones y no adelgaza la piel. O sea, yo como que lo pongo a la altura como de un peeling químico, que el peeling químico algunos sí adelgaza la piel. Es un peeling mecánico o a base de calor que no adelgaza la piel. Ok, sí lo recomiendas. 100%. O sea, es un súper tratamiento. Ok. ¿A favor o en contra del Botox? Súper a favor. También, obviamente, o sea, me gusta que sea muy moderado. Como que el Botox está también un poco satanizado porque en México llegó como en 1994 más o menos y se lo ponían las abuelitas. Y pues las abuelitas ya tenían sus arrugas y la piel flácida y un poco de laxitud y colgada y demás. Y entonces ponían dosis industriales de Botox y pues cambiaba la expresión de su cara, se veían raras, sonreían, yo le digo como sonrisa de Grinch, que sonríen y se ven raros. Y la tendencia ha cambiado muchísimo. O sea, ahora, pues quizá los mejores candidatos para ponerse Botox, o sea, las abuelitas también se pueden poner, pero en dosis moderadas. A mí se me hace que es mejor idea empezar a prevenir desde que eres relativamente joven y cuando empiezas a tener alguna línea de expresión que te empiece a molestar, pues empezarla a suavizar con dosis moderadas de Botox que no te cambien la expresión y que simplemente suavizan tu expresión. Te ves mucho más fresca o fresco y ese surco que se está marcando o esa línea arruga que se está marcando por una expresión continua no se marca porque el músculo lo tienes relativamente debilitado, por decir así. ¿Vale? Entonces, todas estas caras deformadas que llegamos a ver es por el Botox, por el filler, por una mala aplicación, por falta de profesionalismo, Sí. o sea, de que van con una persona que no tiene la capacidad. Pues sí, o sea, creo que luego es difícil saber qué es lo que está pasando en esa cara, ¿no? Pero si es un tema de expresión, o sea, como que los ves sonreír y raro, sí pudiera hacer Botox. Si es un tema de que se ven deformes, lo más probable es que no sea Botox, que se estén inyectando o muchísimos rellenos o bioestimuladores cada 3 meses, ese tipo de cosas. Ok, bueno, ya hablamos mucho de rejuvenecimiento facial. Sí. En tu experiencia en el tema corporal, ¿cuáles son las cirugías más comunes y que mejor lucen para el tema de remodelación corporal? Cirugías corporales, bueno, igual también hay N variedades. Es cada vez más común esta combinación de procedimientos que algunos cirujanos plásticos llamamos movie makeover, que son ciertas cirugías en diferentes partes del cuerpo que su función es corregir los cambios que sufrió el cuerpo de las mujeres durante el embarazo. Entonces, ¿qué puede ser? Pues alguna cirugía en las boobies. Es muy común que tenga cambios, o sea, más bien, siempre hay cambios, no es muy común. Claro. 100% va a haber Digo, cambios. depende mucho de la edad en la que Depende mucho de la edad que te embaraces, también depende mucho de qué tanto te cuidaste o en qué estado llegaste. Si llegaste con 25 kilos arriba, pues va a ser peor.
Si llegaste más joven, en mejor estado de salud, digamos más fit, pues obviamente serán menos los cambios, ¿no? Pero también el cuerpo de cada mujer reacciona diferente al embarazo. Hay quienes suben muchísimo de talla porque van a producir muchísima leche y luego se desinflan por completo y pues la piel se va para abajo y hay que corregir, ¿no? Entonces, eso de lo que platicamos al principio, de hay algunas cosas que no se pueden prevenir, pues las boobies se van a caer sí o sí y en muchas etapas de la vida, y pues una cirugía de boobies bien hecha, ya sea con o sin implantes, es una súper cirugía le podemos decir contorno corporal. ¿Por qué? Porque no hay nada que hagas que las vaya a detener de que avancen hacia donde van a ir, ¿no? Una pregunta súper frecuente que tienen, yo creo que todas las mujeres, es si te las puedes levantar sin implante. Y sí, es muy común que se pongan implante después de levantar para mejorar un poquito la forma, pero se puede levantar sin implante 100%. Esa es una. Otra cirugía dentro de un Mommy Makeover es alguna cirugía a nivel abdominal, que puede ser desde una liposucción o mini abdominoplastia o una abdominoplastia completa con cierre de los músculos. Si hay alguna hernia, que es muy común que tengan hernias, también repararla. Y siempre, por lo menos en mi caso, de la mano de un poco de liposucción para mejorar el contorno y que se vea más natural, ¿no? No me gustan a mí, por ejemplo, los abdómenes que se ven como tabla después de una abdominoplastía, que es el tummy tuck, que se ven muy planos, que hasta la piel brilla. Entonces me gusta darles un poquito de contorno y relieve con liposucción, como para que se vean, yo le digo marcaje, como que se vean un poco marcado, entonces siento que se ve un poco más natural. Esto también es una super cirugía, o sea, en la paciente indicada, en el momento indicado, recuperar el cuerpo que tenías y a veces hasta mejor. O sea, como que siento que eso es, no sé. Antes los implantes caducaban o se tenían que cambiar cada 10 años. ¿Sigue siendo igual o ya son para toda la vida? No, no son para toda la vida. Es chistoso porque conozco muchos cirujanos plásticos que te dirían que sí son para toda la vida. Yo creo que eso es más como un tema de decirte eso para que si te los pongas, porque quizás si te dicen te voy a poner un implante que te lo tienes que cambiar dentro de X años, y dices, híjole, te la piensas, ¿no? Pero sí se tiene que cambiar, no lo digo yo, son las recomendaciones internacionales de todos los organismos que se encargan de regular este tipo de cosas. Y no hay un consenso internacional de cuándo se tenga que cambiar. Simplemente la recomendación es que cuando ya tienes 10 años con ellos, tienes que estar un poco más al pendiente, porque el implante sufre un desgaste dentro del cuerpo y pues, pueden aumentar el riesgo de que haya temas como ruptura, que es muy raro, pero puede pasar. Cada vez es más raro. La tecnología cada vez es mejor. Contactura capsular, que es pues, estas que se ponen como luego muy duras y incluso se pueden deformar. Ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, a partir de los 10 años, estar más al pendiente con exploraciones mensuales. Si ya estás en edad de mastografías de ultrasonido, de que veas que no cambien en consistencia, que no cambien en forma, que no esté viendo una para allá y otra para allá, si no estaban así. ¿Arriba o abajo del músculo? ¿Qué diferencia? ¿En qué momento decides ponerla abajo o arriba del músculo? Los implantes. Los implantes. O sea, hay algunas indicaciones muy precisas para ponerlos atrás del músculo o adelante del músculo. La principal es que no haya suficiente tejido mamario que cubra un implante. Entonces, el implante, si lo ves plano, me hubiera traído, Sí. es completamente redondito, pero cuando lo pones en estado vertical, como finalmente es de silicón y es un gel de silicón que tiene cierta viscosidad y cierta cohesividad, pues tiende a modificar su forma y entonces hacen pliegues. Si hay poco tejido mamario que cubra esos implantes, esos pliegues se pueden ver a través de la piel, se llama rippling y se ve feo, seguro todo el mundo lo ha visto en la playa. En esos casos se tiene que poner atrás del músculo. ¿Cuál es la forma de saberlo? Con una consulta de evaluación hay que tomar ciertas medidas, ver la calidad del tejido, también ver la calidad de la piel. Hay pieles que no aguantan un implante atrás, adelante del músculo, y entonces es recomendable ponerlo atrás porque la piel ya es tan laxa que si le pones un implante con el peso al año ya va a estar caído otra vez, ¿no? Entonces esas son todas las indicaciones. Y hablando de implantes, hay diferentes, ahora hay muchos tipos de implantes, que si de gota, que si con mayor proyección, con menor proyección, más anchos, más angostos. Bueno, más. Sí. ¿En qué momentos o para quién recomiendas cuál? ¿O es un tema de 100% cuestión de gustos? Es mucho cuestión de gustos. Yo, por ejemplo, en una consulta les recomiendo lo que a mí me parece más estético,
pero pues es súper importante lo que cada paciente tiene en mente, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a la forma, anatómicos o redondos, a mí en pacientes jóvenes me gustan más los implantes redondos, pero de poco tamaño. O sea, siento que esos implantes redondos gigantescos de Baywatch ya no se usan. En cambio, un implante pequeñito que te ayuda a mejorar la forma se ve bastante estético y bastante natural y no necesariamente una forma así medio deformante. La otra cosa que es muy variable, o sea, la forma es la superficie. Hay texturizados que casi no se usan ya, lisos. Ahora los que más están utilizando son nano o microtexturizados, que simplemente la calidad de la cobertura que te ayuda un poquito con el tema de la inflamación, que te ayuda un poquito con el tema de la inflamación que va a haber después de la cirugía. Entonces, la mayor parte de los cirujanos se está inclinando más por usar ese tipo de implantes que generan menos respuesta inflamatoria por parte de tu cuerpo. Hablando de inflamación, me gustaría conocer un poquito los tiempos de recuperación, tanto en los procedimientos faciales, por ejemplo, en el del Deep Plane Facelift, en el procedimiento, por ejemplo, de aumento de senos y también tal vez en el tema del Mommy Talk. Ok. O sea, los tiempos de recuperación aproximadamente. O sea, ponte tú que una cirugía facial, el periodo más crítico son las primeras 10 días, 2 semanas. Ese es el periodo en el que va a haber más inflamación, más edema, que es como el líquido acumulado en los tejidos, y moretones, que pues obviamente, volviendo al tema que la mayor parte de mis pacientes son mujeres, no hay ninguna mujer que quiera salir a la calle en ese estado. Entonces es como, ¿cuánto tiempo voy a estar encerrada? Pues más o menos 10 días, 2 semanas, a menos que quieras salir y no te importe. Afortunadamente, la mayoría tiene el pelo largo, entonces las cicatrices en lo que van desvaneciéndose se esconden con el pelo, ¿no? Pero más o menos yo diría que es el periodo más crítico inicial. Es muy importante ahora, siempre te preguntan cuándo voy a poder empezar a hacer ejercicio. Muy importante, porque está de moda hacer ejercicio, claro, me da mucho gusto. En cuanto a un facelift, más o menos a las 2-3 semanas ya puedes hacer actividad física. Yo en lo particular les pido iniciar con cosas aeróbicas y no tanto con peso, nada de bajar la cabeza, yoga, ese tipo de cosas, pilates. Eso sí pudieran aumentar la inflamación, incluso generar moretones. Entonces lo postergamos un poquito más. Para los resultados, como el tema de la cara es un tejido que se inflama mucho, pues sí tarda un poquito en que te veas al 100. No es que te vayas a ver deforme 3 meses, pero yo te diría... Por ejemplo, luego van a verme pacientes, se va a casar mi hijo o mi hija. ¿Cuánto tiempo tengo para operarme? Bueno, pues 3 a 6 meses, más o menos. Para llegar al resultado final. Exacto. Óptimo. Sobre todo por el tema de las cicatrices que se desvanezcan bien y que ya no estés tan inflamada. Va a seguir después de los 3 a 6 meses habiendo cambios en cuanto a inflamación, cicatrización para mejorar, pero son cambios microscópicos que ya el ojo no entrenado no los nota. Ok. Para cirugía mamaria, llámese implantes de boobies, levantamiento, reducción, lo que sea. Igual, más o menos son como 2 semanas de cuidados iniciales en los que no puede haber ejercicio, evitar cargar cosas pesadas y demás. Y después de ese periodo, yo igual las dejo empezar a hacer ejercicio aeróbico, nada de peso, nada de estirar los brazos. ¿Por qué? Luego me preguntan, ¿por qué no puedo hacer nada con los brazos? El tejido mamario está justo encima del músculo pectoral y el músculo pectoral se inserta en una parte del brazo. Entonces, cuando tú mueves el brazo, el pectoral se contrae y eso hace que se mueva el tejido mamario. Y si hay una cicatriz nueva ahí, esa cicatriz se mueve. Y una cicatriz que tiene movimiento y tiene tensión es una cicatriz que se hace ancha, que se hace fea. Entonces, parte de eso. Y si hay la implantes, recuperación es súper importante. Exacto. O sea, como, darle el tiempo. Exacto, muy importante. Correcto. Luego, como que lo que le digo a mis pacientes es, o sea, ya mi parte ya, se acabó, terminar el quirófano, ahora te toca a ti mantener ese resultado. Oye, y regresando un poquito al Botox, sé que se ha aplicado desde hace mucho en axilas, en manos, en tema médico, pero también ahorita he escuchado que se aplica por estética en cuello, en rodillas. Cuéntame un poquito más de eso. Sí, o sea, se han inventado N cosas, ¿no? El uso más común, como bien dices, es para la cara, para líneas de expresión, también para mejorar hiperhidrosis, que es esa sudoración excesiva, que pues, hay gente que sí tiene un tema de sudoración que atraviesa la chamarra de cuero. En esas personas es un salvavidas el Botox a nivel axilar. En palmas y plantas de los pies también, pero es súper doloroso.
muy, muy doloroso. Pues como sabemos, tiene mucha sensibilidad las palmas y las plantas. Y pues imagínense, no sé, 40 inyecciones en cada uno. Pues, ay, no. Sí, es doloroso. Digo, en casos muy extremos, pues está bien que lo hagan, pero que exacto, sí. Pero en tema estético, ¿lo aplicas en cuello? Yo no lo aplico en cuello, justo por lo mismo que decía de esta acción que tiene para relajar el músculo. En el cuello hay un músculo muy grande que también es muy delgadito, que es de los primeros músculos del cuerpo en envejecer. Y siento que si le quitas un poco de tono, se cuelga. Aunque mucha gente sí la pone para las arrugas estas horizontales, que son como... Tiene un nombre que no me acuerdo, pero esas arrugas horizontales mejoran un poco, pero sí creo yo que el músculo puede perder tono y tener un poquito ahí de flacidez en esa zona. Y también se aplica Botox en lugares del cuerpo que no vale la pena ni comentar. Los ojos delatan mucho la edad, el envejecimiento. ¿Qué qué procedimientos hay para los ojos, para el alrededor, para mejorar la apariencia? Sí. O sea, como bien dices, la zona de alrededor de los ojos, el cuello, como mencionábamos, y yo creo que las manos y el escote en las mujeres son las zonas como más delatadoras de la edad. ¿Por qué? Porque también son las zonas que están más expuestas al sol. Y de ahí volvemos al tema de el daño solar acumulado, el daño a nivel DNA y demás, ¿no? Pero bueno, a nivel periorbitario, o sea, alrededor de los ojos, la piel del párpado, además es la piel más delgadita del cuerpo, entonces es la que más rápido sufre y además también está sometida a cierta gravedad. Entonces, justo por el tema de estilo de vida, hay gente que tiene o pudiera ser candidato a una cirugía para quitar el exceso de piel en los párpados, que se llama blefaroplastia. La idea de una blefaroplastia es quitar el exceso de piel y las bolsitas de grasa, que es lo que platicamos hace rato, que las bolsas de grasa de los párpados todos la tenemos. Hay a quienes se les notan antes, hay a quienes nunca se les notan, pero solo se quitan con cirugía, no se quitan inyectando nada. Entonces esa es parte de una blefaroplastia. Y lo bueno de una blefaroplastia es que es una cirugía que rejuvenece mucho, o sea, si te la haces en el momento correcto te va a rejuvenecer mucho y dura mucho a largo plazo, o sea, 15 años por lo menos vas a tener un muy buen resultado y luego otra vez empezarás con ciertos cambios, nunca igual. Se realiza tanto en el inferior como en el superior. Exacto, inferiores y superiores dependiendo de qué es lo que necesites. Y también es muy frecuente que edad, pues es muy variable. Por lo general, obviamente, alguien de 50 años es más probable que la necesite. Pero sí hay gente que está en sus 35, 30 y tardíos que por herencia ya tiene unas bolsas en los párpados inferiores que les molestan y pues se las puedes quitar y no hay cicatriz. O que tienen un poquito de párpado caído también porque pues, es la expresión, la forma del ojo que tienen por herencia y pues se puede beneficiar mucho de quitar ese exceso de piel, que finalmente no es mucho. Y hablando de los mitos que Sí. al inicio platicamos, muchos cirujanos operan en su consultorio o en clínicas que tal vez no tienen todo lo necesario para. ¿Qué opinas de esto? Híjole, ahora sí viniste con la persona... No, pero es que sí creo que es un tema de ética, claro. Y que también de ahí vienen muchas fobias alrededor de este tema de la cirugía. O sea, digo, viniste con la persona más precavida que pudiste haber encontrado porque soy anti-cirugías de consultorio. Sé que muchísima gente hace cirugías en sus consultorios y en mi opinión en particular es muy riesgoso hacer procedimientos en los consultorios. A ver, no digo quitar un lunar o arreglar una cicatriz, ¿no? O una herida. No, pero sí he escuchado de gente que hace, de doctores que hacen liposucción en el consultorio. En el consultorio. Sí. A ver, si tienes en tu consultorio un quirófano, adelante, hazlo en el quirófano de tu consultorio. Pero así en la mesa donde quitas puntos, ahí hacen una cirugía. O sea, a veces lo barato sale caro, ¿no? Exacto. O sea, escuchas cada caso. Siento que luego la gente no pone en la balanza mucho de que no solamente están jugando la estética, sino que a veces también se pueden estar jugando la vida. Y es por eso que hemos oído historias de terror de pues, gente que no la puede contar después, ¿no? Por hacer ese tipo de cosas. Hasta una cirugía muy pequeña puede tener, o sea, tiene riesgos y puede tener complicaciones. Y entonces mi recomendación es, si lo vas a hacer, hazlo con la persona correcta en el lugar correcto. O sea, no escatimes en tu salud y en tu vida, ¿no? O sea, no estás yendo no sé, a que te corten las uñas. No por menospreciar un corte de uñas. No, pero pintar del pelo. O sea, es algo serio. Exacto. Transferencia de grasa.
¿A favor o en contra? Súper a favor. ¿Sí? Sí, la grasa es oro y tiene muchísimos factores de crecimiento. ¿Y qué significa eso? Rejuvenecimiento en donde lo pongas, ¿no? Sobre todo en cirugía plástica lo usamos mucho en cirugía plástica facial para corregir cosas que muchos pudieran hacer con fillers. Por ejemplo, lo que decíamos de los surcos, el código de barras, una grasa muy finita, nanograft se llama. Se puede poner en los códigos de barras para mejorar la calidad de esa piel. ¿Los códigos de barra vienen siendo alrededor de los Justo labios? De las personas que hacen mucho este gesto cuando hablan o que fumaron mucho, tienen todo este código de barras en la zona del bigote y con eso se corrige. Lo que decíamos de la ojera o el hundimiento de la cuenca del ojo con grasa. Y en el momento que aplicas grasa en esas áreas, ¿tiene cierta duración o dura más que si aplicaras un filler? O sea, la grasa dura para toda la vida. Okay. Ahora, el tema de la grasa es que... Como en todos lados. Si en flacas también puede ser que se... Sí, en la cara no se comporta igual. Okay. Pero, por ejemplo, si te haces tipo inyección glútea, como para mejorar un poquito el volumen de las pompas, yo no uso implantes, no me gustan cómo se ven los implantes en los glúteos, pero si pones grasa, esa grasa sí se va a comportar como la grasa del resto del cuerpo una vez que digamos, eche raíz, que se integre en el tejido del glúteo. Si bajas mucho de peso, pues se te desaparece por completo. Si subes, pues también va a aumentar, ¿no? ¿En las boobies? En las boobies ¿Implante también o grasa? ¿También se puede aplicar grasa? Claro, te puedes usar o grasa o implante o algo que llamamos técnica híbrida, que es un poquito de las dos, justamente para poder usar implantes pequeñitos y dar volumen, un volumen más natural con grasa. Mientras el implante da forma, la grasa te da un poco más de volumen. Lo único de la grasa que hay que tener en cuenta es que se absorbe. Como es un tejido vivo, en lo que se integra o, digamos, echa raíz en el lugar donde lo pusiste, una parte de esa grasa se va a perder, se va a absorber, y entonces siempre tienes que sobrecorregir un poquito. En la cirugía mamaria en particular, que cada vez está como que un poquito más utilizando la grasa, y más pacientes prefieren quizá no ponerse un implante porque les gusta más la forma natural o les da flojera cambiárselos dentro de 15, 20 años, ese tipo de cosas. Hay que tener en mente eso, que la grasa te da un resultado mucho menos predecible que un implante. O sea, un implante, si te pones 150 gramos, sabes cómo vas a quedar y te podemos enseñar en la consulta cómo vas a quedar. Pero la grasa no es igual. O sea, la grasa, si se absorbe el 50% y yo te puse una sobrecorrección de 20%, entonces vas a quedar con un volumen menor del que inicialmente tenías en mente. Entonces es algo y que es difícil de predecir. Nunca sabes cuánto va a absorber una X o Y mujer, ¿no? Hay doctores que operan por abajo de la boobie y otros por el nipple. Uh-huh. ¿Qué es lo recomendable o de qué depende? Depende mucho de qué se tenga que, o sea, de qué cirugía estés haciendo y de si hay exceso de piel o no. Si hablamos solamente de aumento mamario, que solamente es aumentar, en lo particular yo te diría, si es por ejemplo una paciente que nunca ha lactado, me inclinaría más por el abordaje por el surco inframamario, porque puedes preservar más todo el tema de conductos y demás. Si es una paciente que ya tuvo lactancias y demás, o le da igual y no quiere tener hijos, o le da igual la lactancia, y por ejemplo tiene la areola un poquito más grande y quiere reducirla, entonces sí, periareolar, que es como una happy face, y por ahí lo puedes poner. Si hay exceso de piel, entonces ya hay otras cosas que hay que considerar. ¿Cuánto exceso de piel hay? Hay que tomar ciertas medidas. En cirugía plástica es mucho de medidas. Hay que tomar ciertas medidas en la consulta para ver de dónde sobra y de dónde falta. Y en base a eso puedes escoger tipo la técnica de levantamiento mamario, que una puede ser solamente alrededor de la areola, pero también está del otro extremo la famosa ancla, ¿no? Que es esta que todas las mujeres temen, pero finalmente es la que mejores resultados da. Ok. Uh-huh. ¿Alguna edad mínima para hacer implante, ponerse implantes de boobs? Híjole, yo diría que no hay una edad mínima, pero digo, obviamente ya tiene que haber terminado de crecer, más o menos alrededor de los 16 años, pero afortunadamente cada vez es más raro la paciente de 16 años que va a buscar un aumento mamario. Y digo afortunadamente porque pues quizá en ese momento no estás convencida, no sabes lo que realmente quieres, ¿no? Si te dijera un número, pues yo diría arriba de 18, 20 quizá, que ya como que tu cuerpo y tú están más cómodos, como que siento que a los 16, no sé, hay muchas cosas pasando. Quizá después ¿No influye en el momento que tienes bebé y quieres amamantar?
¿O puede influir si pusiste implantes? Sí puede influir, pero la idea es que no afecte la lactancia. O sea, que la técnica que haga tu cirujano preserve en la mayor parte la posibilidad de una futura lactancia. Ahora, como sabemos, pues nunca sabes quién va a poder lactar o no. O sea, hay mujeres que no tienen implantes y nunca pudieron lactar. Entonces, eso también es medio que un volado, ¿no? O sea, pues no tomes la decisión pensando en eso, pero sí escoge una persona que te asegura que te va a preservar el tejido necesario para que pudieras tener una lactancia a futuro. Envejecer no es perder belleza, es perder estructura. Si no haces nada, no todo lo que promete rejuvenecer, rejuvenece. Y no todo lo que es menos invasivo es seguro. Porque hoy el problema no es la falta de opciones, es el exceso de desinformación. Y la diferencia entre verte mejor o arruinar tu cara no está en el procedimiento, está en quién lo hace y cómo lo hace. No te estás arreglando, te estás modificando. Fernando, muchísimas gracias por acompañarnos e informarnos en Better You Method, porque hoy en día encontramos demasiado material, demasiado contenido sobre estos temas, pero no necesariamente son reales o es lo ideal. Entonces, gracias por tu experiencia y compartirla con nuestra audiencia. No, hombre, gracias a ti, Fer, por la invitación y felicidades por la nueva plataforma. Padrísimo estar informando a la gente y manteniéndolos un poquito al día a día de todos los cambios, por lo menos en cuanto a cirugía plástica se refiere, pero bueno, todo el tema de wellness y fitness y todo lo que suma, lo que te hace exacto. Verte y sentirte mejor. Exacto. Si quieren conocer más de ti, de tus servicios, ¿cómo pueden encontrarte? En mi página de Instagram, @dr.fernandopoucel con C. Mi site es cirugíaplasticapoucel.com y mi consultorio está en el Hospital ABC en Santa Fe, aquí en la Ciudad de México. Buenísimo, pues esperamos les haya gustado este episodio. Suscríbanse, compártenlo, comenten y nos vemos en el siguiente.